hermano, es un gozo especial poder estar celebrando este tiempo en el que recordamos la gloriosa entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Y el pasaje que vamos a usar para el mensaje de esta mañana estará basado en el Evangelio de Marcos, donde leímos en los versos del 1 al 11, que contiene el registro de una de las 4 historias, como aparecen en los evangelios, de la entrada triunfal del Señor. Este pasaje nos presenta la última semana de la vida y ministerio de nuestro Señor. Esa semana en la que daría culminación al plan redentor de Dios. Y siempre que para nosotros llega ese momento especial, debemos recordar con gratitud que esto lo hizo por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de poder usar este lugar para traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Habla nuestras vidas, a aquellos que ya te conocemos, que se pueda despertar en nuestra vida la gratitud por el amor que has manifestado, y a aquellos que aún no te conocen, que puedan llegar a conocer a Jesucristo, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, la semana comienza con la llegada del Señor a Jerusalén. Este evento tradicionalmente se le ha llamado la entrada triunfal. Sin embargo, cuando uno medita y reflexiona, en realidad semejante título no capta la esencia de lo que sucedió ese día. ¿Por qué? Porque en ningún sentido terrenal, en ningún sentido judío, en ningún sentido celestial, se trató de la coronación de Jesucristo. Más bien fue un evento producido y alimentado por una delirante reacción de la multitud, no como una genuina expresión de fe verdadera, ni como una auténtica expresión de alabanza por el Rey verdadero de Israel. Miren, no hubo formalidades asociadas con el suceso. No hubo la presencia de dignatarios. No hubo emblemas de la realeza. En realidad no hubo toda esa fanfarria asociada con estos hechos. Esta tampoco fue la coronación que Dios, el Dios vivo y verdadero, hiciera a su Hijo. A pesar de su apariencia externa, fue un acontecimiento diferente a cualquier otra coronación que ha sido registrada. Recuerden, las coronaciones no son humildes, inesperadas. Las coronaciones no son espontáneas, ni tampoco extraoficiales. Las coronaciones no son superficiales. Este suceso que ocurrió en aquella última semana o comenzando la última semana, tuvo todo eso. Tampoco las verdaderas coronaciones se invierten unos pocos días después de haberse celebrado. Y aquella persona que fue exaltado y alabado termina siendo rechazado y ejecutado. No. Aunque Jesús era y es el verdadero Rey del cielo, que merece y merecía toda exaltación, todo honor, toda adoración, toda alabanza, eso que sucedió allí no fue en realidad una verdadera coronación. En realidad se trató de la falsa coronación, una falsa coronación del verdadero Rey, tal como hemos titulado el mensaje. Entiendan que la investidura oficial del Señor Jesucristo se debe producir o se produce en 2 etapas. La primera, su coronación celestial se llevó a cabo en su ascensión,
cuando dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, verso 3, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y como dice Filipenses capítulo 2, verso 9, y Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Esa es la primera fase. La segunda fase terrenal de su coronación la estamos aguardando. Es un evento que se va a producir en el futuro. El Señor Jesús va a regresar porque lo prometió. Esta vez no vendrá montado en un pollino de asna, como lo hizo aquella primera vez. En esta segunda vez, Él regresará viniendo desde el cielo sobre un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales. ¿Quiénes serán estos ejércitos celestiales? ¿Quiénes compondrán estos ejércitos? Los ángeles santos de Dios y todas las personas redimidas que estaremos con Él en ese momento, que también montaremos caballos blancos. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, nos relata este evento glorioso que esperamos. Allí en los versos del 11 al 15, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es un pasaje totalmente diferente. Es un escenario totalmente distinto a lo que acabamos de leer en Marcos 11. Cuando Él vino la primera vez como siervo a morir en la cruz, aquí regresa en un estado glorioso, regresa como juez, y nosotros los hijos de Dios seguiremos a nuestro victorioso conquistador en ese verdadero y gran desfile triunfal. ¡Qué maravilla, hermanos! Estamos del lado correcto, con la persona correcta. Seguiremos a nuestro victorioso conquistador compartiendo el triunfo de su victoria decisiva. Una victoria sobre el pecado, una victoria sobre la muerte y victoria sobre el infierno mismo. Por eso hoy, en medio de los reveses y desalientos que podamos sufrir, en medio de las lágrimas que tengamos que derramar por vivir en un mundo afectado y dañado por el pecado, no podemos desanimarnos. No podemos convertirnos en personas que constantemente se lamentan. Tenemos a un Dios vivo. Es más, tenemos al único Dios vivo y verdadero. Tenemos al único y verdadero Salvador, que por amor a nosotros vino y murió en la cruz. Él ha prometido regresar y al final, un día, las cosas estarán como deben estar. Ese día glorioso marcharemos victoriosos en el triunfo de nuestro Señor. Ese día glorioso en que el coro celestial proclame, como dice Apocalipsis en el capítulo 11, verso 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese día glorioso, por primera vez, el mundo estará de la manera correcta. Cuando Él llegue,
vendrá como juez. Él va a juzgar y destruir a los impíos. La Biblia sigue contando en el libro de Apocalipsis que establecerá su trono en Jerusalén. Reinará desde allí durante 1000 años. Apocalipsis 24. Y luego, más allá de eso, por toda la eternidad, cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Esa será la verdadera entrada triunfal. Acá tenemos una parodia que hicieron de la entrada triunfal, aunque ellos no tenían la más mínima idea de lo que realmente significaba aquello, Jesús lo permitió. Con esa entrada se desencadenarían una serie de eventos que culminarían con su muerte en la cruz. Es un pasaje sobre el que he predicado cada vez que llega a esta época, muchas veces, y no puedo evitar conmoverme al ver cómo mi Dios fue capaz de despojarse de lo más preciado para darnos una esperanza y un Salvador. Y cómo ese Salvador, sabiendo todas las cosas, porque su actuar nunca estuvo motivado ni fue consecuencia de la ignorancia o el desconocimiento. Él, como Dios, sabía todas las cosas, sabía lo que le esperaba y no se rindió, no abandonó, se mantuvo firme, porque era la única manera en que tú y yo podíamos alcanzar el cielo, en que tú y yo podíamos ser reconciliados con Dios. Por eso hoy puedo decir gracias, Señor. Por eso hoy tú y yo podemos entregar un mensaje de esperanza y perdón a un mundo sin esperanza y sin perdón. Un mundo implacable, despiadado, que ha decidido alejarse de Dios, y lo único que ha cosechado y seguirá cosechando como amargo resultado de tal necia decisión es dolor, tristeza y autodestrucción. El relato de Marcos hace de este acontecimiento, comienza cuando Jesús y los que le acompañaban, dice la palabra, se acercaban a Jerusalén. Ese era el lugar donde moriría. Ascendiendo el empinado sendero que subía la colina desde Jericó, hacia allá iba, rodeado de una multitud de personas que cada vez aumentaba más a medida que él se acercaba en su marcha. Eran personas que de una manera u otra habían sido testigos y algunos lo habían experimentado en carne propia. Curaciones, salvación de los mendigos ciegos, conversión del odiado y vilipendiado recaudador de impuestos, Zaqueo. Sucesos tras sucesos que revelaban el amor de Dios. Tales sucesos, junto con la reciente resurrección de entre los muertos que el Señor hizo de Lázaro, acentuaron la emoción y el entusiasmo de aquella multitud cuando se dirigía a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua, ese culminante momento del año judío. Pero cuánta superficialidad. Toda aquella multitud estaba llena de sentimientos como tal volubles. Muchos de ellos no comprendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pero había llegado el momento del plan divinamente determinado por el Padre. Jesús tenía que morir y por eso Él permitió aquella aclamación masiva del pueblo. Algunos sugieren que pudieron haber participado de este evento unas 100,000 personas. De modo que los líderes judíos no tenían otra alternativa que tolerarla. Y comenzó a desencadenarse los sucesos finales. Quiero que vayamos en primer lugar a los primeros versos
y consideremos esa entrada fiel. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decir, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y lo dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él 6 días antes de la Pascua. Está llegando Jesús a los poblados de Betfagé, que significa casa de higos, y Betania, casa de los dátiles. Y dice que estas ciudades estos pequeños poblados estaban ubicados frente al monte de los olivos. Al día siguiente, Jesús asiste a una cena en su honor en la casa de Simón el leproso. Mateo 26, los versos del 6 al 13, registran este suceso. Esta era una manera a través de la cual las personas expresaban su gratitud al Señor, le invitaban a comer. Y bueno, después de esto, ese mismo día, en Juan capítulo 12, verso 9, dice que una gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Aquí tenemos a nuestro Salvador, irrumpiendo en aquel escenario, manifestando el poder sobrenatural de Dios como una credencial incuestionable de que Él era quien decía ser. El poder para dar vida, poder que pertenece solo a Dios. Y Jesús manifestó este poder. Luego envía a 2 de sus discípulos, quizás Pedro y Juan, y les dice, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Tal vez Betfagé, ya que es probable que Jesús estuviera con María, Marta y Lázaro en Betania. Y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. El Señor estaba al tanto de todo. Estos detalles que le da a los discípulos claramente revelan en esencia su naturaleza omnisciente. Les dijo que hallarían un asnillo o pollino atado. Acuérdense que Jesús no había estado en Betfagé, ni había enviado a alguien que hiciera arreglos para que el pollino estuviera disponible. Ese detalle que nos da aquí la palabra de que el asnillo era uno en el cual ningún hombre había montado, prueba una vez más la omnisciencia de Jesús como su gran conocimiento. Cuando desataran el pollino, le iban a preguntar a los discípulos, como dice Lucas 19:31, ¿por qué lo desatan? El Señor también sabía que cuando ellos contestaran, el Señor lo necesita, ya que probablemente el propietario de este animal fuera también creyente. Los que estaban allí entonces le iban a permitir llevárselo. ¿Qué ocurrió? Exactamente lo que Jesús había dicho. Hoy la Biblia está llena de maravillosos detalles, especialmente del futuro. La Biblia contiene innumerables profecías que nos revelan lo que ha de ocurrir. Esa información nos ha sido entregada
por el único que puede hacerlo, Dios mismo. Porque el futuro, usted y yo lo único que podemos hacer es vivir el presente con los recuerdos del pasado, intentando pronosticar el futuro. Y la mayoría de las veces nos equivocamos. Pero nuestro Dios conoce todas las cosas. Nosotros no conocemos el futuro, pero podemos descansar en la maravillosa verdad de que está en sus manos todopoderoso. Y así como Él ha dicho, en su palabra ocurrirá. Allí ocurrió tal como Él había anunciado. Los discípulos fueron y hallaron el pollino atado a la puerta y en el recodo del camino y lo desataron. Y según había predicho, uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué haces desatando el pollino? Pero los discípulos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Los dos hombres trajeron el pollino, probablemente de vuelta en Betania, echaron sobre él sus mantos, formando una improvisada silla para que el Señor no tuviera que montar a pelo, y el Señor se sentó sobre ella. Jesús montó sobre aquel pollino, una escena de profunda humildad. Tal vez ustedes recuerden que David montó una mula, que Salomón también montó una en su coronación. Pero al Jesús hacer esto, no estaba simplemente identificándose con una tradición davídica. En cambio, según Mateo capítulo 21, verso 4 y verso 5, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Preste atención. Manso, manso, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La mansedumbre es fuerza bajo control. A veces las personas oyen la palabra manso y la asocian con debilidad, con blandenguería. Pero ese no es el concepto de mansedumbre en la Biblia. De hecho, la mansedumbre es uno de los componentes del fruto del Espíritu de Dios. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es la primera vez en la Biblia y la única que Jesús se describe a sí mismo y lo hace con estas dos asombrosas palabras: manso y humilde. Y al entrar en Jerusalén de esta manera, independientemente de que estaba dando cumplimiento a las profecías, estaba recordando y enseñando que en aquella primera venida, en aquella ocasión, no vino a reinar. Él vino a morir. No vino como juez, vino como siervo. Hoy nosotros podemos enfrentar la realidad de que Él es el juez gracias a que antes fue siervo. El Cordero de Dios que vino a ocupar nuestro lugar en la cruz, a morir por ti y por mí, a pagar el precio por nuestra redención, a darnos esperanza y la posibilidad de la reconciliación con Dios. Cuando oímos ese evangelio, cuando lo creemos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona, nos hace miembro de su familia y entonces no tendremos que enfrentarlo como juez. Qué triste que la mayoría del pueblo judío carecía de ojos para ver y oídos para oír, de tal manera que hoy en su gran mayoría Israel, esa nación secular, sigue esperando a un Mesías. No pudieron verle aquella primera vez, pero Él prometió que regresaría.
Otra de las grandes cosas que vemos en este pasaje era una aclamación, una aprobación desprovista totalmente de fe. Dicen los versos también, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Qué triste que esa emoción de la multitud, en su gran mayoría, era algo superficial, algo desprovisto de auténtica fe, porque la mayoría de ellos no estaban suplicando por la salvación del pecado. El concepto que había en sus mentes cuando clamaban era bendición, prosperidad, libertad del dominio y la opresión romana. Un concepto distorsionado, alejado de la verdadera razón por la que él había venido. Buscaban el cumplimiento de todas las promesas relacionadas con el reino del Mesías. Y cuando ese Jesús no cumplió tales promesas, porque muchas de ellas se van a cumplir cuando regrese por segunda vez, aquella aprobación tan superficial, sin fe, se convirtió en rechazo hostil. Los cristianos adoramos a Dios como respuesta a lo que Él hizo por nosotros. Adoración es darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra vida. No solo cuando cantamos, sino como vivimos las 24 horas del día. ¿Saben por qué? Porque después que una mente ha sido iluminada por el Espíritu para entender el Evangelio y hemos sido llevados al arrepentimiento y la fe, no puede haber otra respuesta que una inmensa y enorme gratitud. Y entonces viene la adoración, el reconocimiento de que Dios es quien es y que es un enorme privilegio y una gran y verdadera bendición haberle podido conocer. Alguien que no ha entendido el Evangelio no puede adorar, porque su vida está vacía y según la Biblia está muerto espiritualmente. No comprende las cosas del Espíritu. Cualquier expresión de adoración para él carece totalmente de sentido. Pero créanme, hermanos, y aquellos que conocen al mismo Dios que yo, todos los que conocemos a Jesucristo, sabemos de qué se trata. No podemos permanecer impasibles. Cada rincón de nuestro ser le dice al Señor, gracias, Padre, gracias por haberte dignado a salvar a un pecador como yo, por haberme escogido y rescatado de lo más profundo del abismo de perdición en que vivía, por haberme dado ojos para ver y oídos para oír, por haber prometido que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque sin importar lo que hoy tenga que enfrentar y la lluvia de información y noticias de este mundo diseñado para que andemos como neuróticos, tristes y amargados, tú me das una razón para vivir. Y la mayor, me perdonaste. Ya no hay condenación. Y en consecuencia has prometido acompañarme sin importar lo tenebroso del valle. La realidad es, mis amados hermanos, que no encontramos razones en este mundo para vivir con alegría y gozo. No lo hay. Solo lo que escuchamos son malas noticias. La esperanza verdadera solo llega de Jesucristo.
Y es doloroso cuando en muchos lugares hoy, llamados iglesias, y por hombres y mujeres que se llaman pastores y pastoras, predican exactamente lo mismo que esperaban aquellos judíos equivocados. Para ellos la palabra bendición es solo dinero, prosperidad material, solo eso. Es un Dios que vino a sacarlos de problemas temporales. Y se olvidan que los mayores problemas que nosotros enfrentamos no son precisamente estas cuestiones temporales. Jesús vino a librarnos de nuestro mayor enemigo, que es el pecado, como decía Pablo, el pecado que mora en mí, que nos hace cada día autodestruirnos y destruir a otros, que nos lleva a dañar nuestra vida y a dañar la vida de los otros. El Señor lo advirtió en los tiempos finales. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué razón? Junto con ese pasaje Él dice, por haberse multiplicado la maldad. Y créanme, la maldad no es algo que nos cae en un paquete de algún planeta extraterrestre. La maldad está en nosotros, en ese corazón depravado y pervertido por el pecado. La maldad estimulada desde afuera por el mismísimo diablo, que nos hace comportarnos como bestias, permitiendo las cosas más abominables que puedan ocurrir. Como por ejemplo que en este país se estén masacrando millones y millones de bebés en el vientre de sus madres, amparados por el mismísimo gobierno y las leyes que se aprueban. No podemos estar bien. Estamos mal. Y si usted no se ha dado cuenta es porque tiene que abrir los ojos. Esta semana, y ustedes seguro también ya lo saben, no quiero a veces hablar mucho de estas cosas porque yo sé que usted no viene aquí para que yo le repita el editorial o el artículo que se publicó, pero a veces hay que reflexionar. Hay que reflexionar. Esta semana condenaron a cadena perpetua a una madre, si se le puede llamar madre, que no creo que ese nombre le queda demasiado grande, que dejó 10 días a su bebé de 16 meses sola en su casa. Yo cuando vi esto tuve que leerlo varias veces porque me parecía mentira. Y créanme que uno siente dolor. Y se avergüenza a veces, siente vergüenza del mismísimo género humano. De la maldad que somos capaces de producir. Pero qué bueno saber que aquella primera vez Jesús vino a lidiar con nuestro mayor problema. No, el problema de ellos no era la opresión romana. El principal problema de ellos no era que fueran pobres o que estuvieran en miseria. El principal problema de ellos es el mismo que sigue siendo hoy el principal problema del hombre. El pecado. Y por eso vino de aquella manera humilde. Y el pasaje concluye con una triste evaluación o una fatídica evaluación de aquel pueblo. Dice el verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo
Y habiendo mirado alrededor todas las cosas como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. La decepcionante declaración de Marcos refuerza la realidad de que esta no fue una coronación verdadera. Al mismo tiempo anunció el asalto del Señor al templo, que se llevaría a cabo al día siguiente. Y al entrar Jesús en el templo, dice la palabra, y habiendo mirado alrededor, ¿qué creen que vio Jesús? ¿Qué vio cuando miró alrededor? Con un profundo dolor se enfrentó con la corrupción que allí había. Si Jesús mira hoy y lo mira, porque Él es testigo de todo lo que está pasando hoy con relación a su nombre, al evangelio, por el mal uso que las personas dan, encuentra corrupción de todo tipo. Dice la palabra, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al igual que la voluble multitud, los pecadores se vuelven contra Jesús cuando Él no satisface sus caprichos egoístas. Falsas coronaciones como la que acabamos de leer se llevan a cabo todos los días por falsos maestros sin escrúpulos que prometen a sus seguidores que les van a hacer ricos, que Dios los va a curar incondicionalmente, o sea, que siempre los va a curar, que va a cumplir todos sus sueños, que les va a conceder todos sus caprichos. Y cuando esas promesas antibíblicas, egoístas y centradas en el hombre no se cumplen, cuando llegan a sus vidas los problemas y llegan como una lluvia torrencial, se desilusionan y entonces se vuelven contra Jesús. En cambio, aquellos que verdaderamente reconocemos al Señor como Rey soberano y en consecuencia le debemos total sumisión, le adoramos. Y entonces esa es la verdadera coronación de Jesús. Quiero terminar llevándoles a esta idea. Esto que se produjo aquí es un recordatorio de lo que Él hizo para que nosotros no tengamos que enfrentarlo como juez. Él va a regresar y lo hará como juez. ¿Estás preparado para ese momento? La Biblia dice que viene el fiel y verdadero. Fiel en esencia, en carácter, fiel a su palabra y que vendrá a juzgar a este mundo con una perfecta justicia. ¿Por qué? Porque siendo santo, 100% santo, justo, no puede ignorar el pecado. Tal vez usted no sea capaz de cometer una cosa abominable como esa mujer, pero hoy mintió cuando alguien le hizo una pregunta. Hoy se enojó con su esposo o su esposa. Tal vez mientras conducía hasta este lugar se llenó de ira contra un conductor imprudente. Probablemente mientras estaba en este lugar tuvo pensamientos malos contra un hermano en Cristo. Somos pecadores. La paga por el pecado es muerte. Dios no puede ni va a ignorar el pecado. Él regresará. ¿De qué lado estás tú? ¿Estás con la persona correcta? Quiero decirte que si no estás con Jesús, estás en contra de Él. Si el Dios vivo y verdadero no es tu Dios, has levantado un Dios producto de tu propia imaginación. Has fabricado un Dios. El momento de arreglar tus cuentas es ahora. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora mismo, allí donde estás, habla con Él y dile que te perdone.
que reconoces que eres un pecador y que no hay esperanza fuera de Él, que este mundo solo te ha traído dolor y tristeza, y acepta lo que Jesús hizo para que tú puedas vivir una vida diferente y te puedas acercar a Dios confiadamente. Pídele que te perdone. Y a nosotros, que ya le conocemos, vivamos con gratitud para siempre. Cada día de nuestra vida, digámosle al Señor con nuestras palabras, pensamientos y acciones: gracias, Señor, por salvarme. Gracias por morir por mí. Gracias por perdonar mis pecados y darme una esperanza de la eternidad contigo. Hermano, eso cambia toda nuestra vida, en las decisiones que tomamos todos los días, en la manera en que llegamos a este lugar, y no lo hacemos con un cuello erguido, sino humilde. Primero, porque estoy vivo. Segundo, porque me permite poder reunirme para adorarle. Cada rincón de nuestro ser que le diga gracias, y al ser parte de su iglesia, aprovechar cada oportunidad que tenga para servirle, sin que nadie lo sepa, sin que nadie tenga que presionarme. Señor, no soy capaz de poder devolverte lo que me hiciste, no espero. Yo sé que tú no esperas que te lo devuelva, pero ayúdame a vivir para ti, ayúdame a servirte con todas mis fuerzas hasta el último día de mi vida, y que aún por toda la eternidad lo pueda estar haciendo. Hermanos amados, eso es ser cristiano. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Si usted no ha entendido eso, con todo amor y respeto le digo, usted no ha entendido nada. Que Dios nos ayude con una mente clara y un enfoque correcto a traer en nuestra vida gloria a su nombre. Que Él nos bendiga.